Implica ejercitarse en la contemplación de la verdad, el bien y la belleza en forma utilitaria. Es estar despreocupado, tener tiempo para sí mismo, tener un estado de paz y contemplación creadora. Se da una separación de clases sociales que se asentaba en la contraposición entre trabajo y ocio. El ocio es el que desarrolla los rasgos más sublimes en el disfrute del conocimiento y el saber humanos. Contemplativo, conceptuado como medio de saber no utilitario, y solo los hombres y las mujeres libres podrían disfrutar de él. El ocio es positivo y libre, y el trabajo es negativo y correspondiente a los esclavos. Se realizan viajes por el mar Mediterráneo y por tierra por motivos diferentes. Platón y Aristóteles enfatizaron el máximo el cultivo del espíritu y se crean dos escuelas, junto con Epicuro, el estoicismo y el epicureísmo. Para Aristóteles, la escuela representaba un fin en sí misma, un modelo de vida ideal. Epicuro conceptuaba el ocio como un tipo de vida que estaba al margen de las ocupaciones e incluso de los placeres o participación política. En el medievo, la percepción de la vida contemplativa se hallaba solo en los monasterios. Santo Tomás la retoma por meditación por los tipos de vida aristotélicos vinculada a la dimensión cristiana. Y la percepción de la vida contemplativa se mezcla con el espíritu de la fe y de la especulación y predominio de los valores más sublimes. En Israel se orienta un tipo de ocio parecido al griego, que no tiene carácter jerárquico y discriminante, pero se inclina mayoritariamente a la contemplación de la naturaleza, la belleza y la meditación supremas. Introduce el ocio de masas. Es organizado por el Estado para disponer en la sociedad un tiempo destinado de descanso para la recreación del espíritu que ayudarán a la vuelta al trabajo. Aporta cierto equilibrio entre el ámbito del trabajo, el ocio y recreación. Se ofrecen espectáculos en masas. El tiempo de ocio era de descanso y recuperación de fuerzas con la finalidad de disfrutar de emociones fuertes y se convierte en un incentivo positivo armonizado con el trabajo. El trabajo es positivo y el ocio se convierte en medio y trabajo en fin. Está restringida al pueblo y existe el turismo residencial y viajes por motivos educativos. Está basado en la diversión y adquiere formas de exhibición social. Es el disfrute del tiempo de reposo con el de la fiesta y se organiza y controla por la iglesia y los señores feudales. Aspectos como la ostentación, exposición del alto rango a los demás de la riqueza y el poder eran los que suscitaban respeto ante los demás. Nuevamente, el ocio es considerado positivo ya que supone la eliminación del trabajo y ofrece posibilidades de dedicación a otras actividades.
Surge el entusiasmo por el deporte, la ciencia, la política, la guerra y la religión. El trabajo es considerado negativo y se da una sociedad regida básicamente por la iglesia y los señores feudales. En dicha sociedad, el tiempo fuera del trabajo se distribuía en el tiempo de descanso y la diversión de las fiestas folclóricas para el pueblo. El ocio era selecto de las élites de la sociedad, inspirado en un espíritu lúdico clasista. Los motivos de viaje eran la guerra y la religión. La desigualdad surgida en el trabajo y el ocio se modera en la Baja Edad Media y el Renacimiento al conceder a la religión un tiempo de reposo centrado en las fiestas organizadas en zonas rurales en las que se recomendaba el trabajo como un elemento de sustento. El trabajo manual se interrumpe los días domingo como día de descanso y perfeccionamiento religioso. Encabezado por la doctrina calvinista, se mantuvo una relación positiva para el ocio y negativa para el trabajo. El trabajo toma un valor ético y religioso insólito, totalmente productivo y que, basado en el esfuerzo personal, llevaba a los individuos al mejor camino para la salvación en la otra vida. Se introduce un ocio que toma valores negativos frente al trabajo y se vuelve una actividad que recoge las más altas connotaciones de ideales y valores por alcanzar. Se sitúa al ocio en el polo más extremo y se le marca como una actividad obsoleta que va en contra de las potencialidades humanas porque no supone esfuerzo alguno. El trabajo se torna en el otro extremo, es positivo y se efectúa con esfuerzo. El tiempo de ocio significaba tiempo improductivo. Viajes frecuentes, religiosos y comerciales. Aparece el famoso Grand Tour. El Grand Tour es realizado por la clase aristócrata joven y la naciente clase burguesa por motivos educativos. La zona más frecuentada estaba por Europa del Este y del Sur. Los ingleses fueron los pioneros en iniciar la ruta de Inglaterra y las clases campesinas y artesanales un inmovilismo ante la clase noble que era la que realizaba el Grand Tour. El trabajo es un símbolo de vida y fuente de riqueza. El ocio es un tiempo ganado al trabajo y el trabajo es completamente productivo y tiene mayor valor en la escala social. El ocio se encuentra en el ámbito de lo improductivo y es negativo. El pensamiento capitalista aumentó el horario de trabajo para obtener la mayor productividad, alcanzando ritmos de trabajo desmedidos que sobrepasan la fuerza de los trabajadores. La clase obrera no podía aspirar al disfrute de un ocio creativo, cultural y de expansión del espíritu. La preocupación de los trabajadores por la situación social inhumana que vivían llevó a la creación de los sindicatos para defender los derechos del trabajador. Los viajes más comunes son el Grand Tour, entrando ya el siglo XVIII. La etapa del Grand Tour finaliza conforme va cambiando la sociedad. Los viajes pierden el cariz de ser formativos para convertirse en desplazamientos que buscan información sobre ciudades más avanzadas y se convierten en viajes con fines profesionales. Se da la transición de élites a masas y se conducen cambios favorables guiados por una sociedad industrializada, facilitando un nivel de vida superior y de calidad de casi todos los niveles sociales. Se dan los cambios revolucionarios producidos en el siglo XIX, los cuales hacen referencia al Grand Tour de la nobleza y el deporte, el primer turismo organizado por nuevos empresarios como Thomas Cook y Baedeker, y el descubrimiento de la patria y la naturaleza. Los viajes a balnearios entre 1820 y 1869 tuvieron un apogeo extraordinario. Se elaboran guías y licenciaturas de viajes a principios del siglo XIX y aparecen las reglas del comportamiento social con la alta clase social. En 1873, el Real Decreto establece el derecho a vacaciones de todos los trabajadores, lo cual se hace más factible tras la Segunda Guerra Mundial. Elementos como el aumento del tiempo libre una vez que la jornada laboral pasa de 13 o 14 horas y el aumento en los ingresos implica más poder adquisitivo para la realización de viajes y actividades recreativas, que van unidas a las vacaciones pagadas, y esta es una de las mayores conquistas obtenidas por la clase obrera y trabajadora. Otros elementos decisivos para el ocio y el turismo son el Belle Époque,
que abarca de 1900 a 1914 y es marcado por la influencia social que dejaron los balnearios en el siglo anterior. La Primera Guerra Mundial, que abarca de 1914 a 1918, contando con un centro importante que supervisó cuidadosamente el fenómeno del ocio y el turismo en Suiza, creándose en 1919 la Sociedad de Naciones ante el Turismo, que se disuelve al terminar la Segunda Guerra Mundial, para después ocupar un espacio importante en la Organización de las Naciones Unidas, que aportaría la adopción de un tipo internacional y uniforme de pasaporte, donde a continuación la reunión del Subcomité de Expertos en 1937 dio una definición de turista que más adelante serviría de base para la que elaboraría la OMT. Y la Segunda Guerra Mundial, que abarca de 1939 a 1945, que paraliza el proceso y el progreso obtenido, siendo una de las consecuencias de la decadencia de los balnearios y el termalismo. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el turismo itinerante es una derivación del viaje del caballero con el uso de la diligencia primero y del ferrocarril después. El turismo residencial engloba el termalismo, la tendencia al casinismo, el paisajismo, el periodo alpino, las vacaciones de invierno y el mar. En la primera revolución turística se determina especialmente la evolución de los transportes y el desarrollo económico alcanzado. El surgimiento de un sistema bancario competente incidiría en un mayor número de personas para poder disfrutar del turismo nacional e internacional, y el crecimiento de las ciudades, superpoblación, fealdad, deshumanización o insalubridad ofrecerían las zonas urbanas en aquel momento. En esta etapa se desarrollaron las bases para desarrollar un complejo amplio de actividades de ocio y turismo en las sociedades industrializadas consolidadas que después de los efectos devastadores de la Segunda Guerra Mundial se hizo frente al problema del levantamiento de los datos estadísticos y se consideró la necesidad de uniformar la estadística turística. La Organización Internacional de Organismos Oficiales de Turismo establece los datos que había que recoger para elaborar estadísticas internacionales. La Dirección General del Turismo permaneció de 1931 a 1951. En 1948 se nombró a la Organización Internacional de Organismos Oficiales de Turismo como un equipo especializado de trabajo por el Comité de Turismo de la OEC que unificaría y simplificaría las estadísticas europeas con los siguientes datos: número de personas, país de origen, duración de estancias y aportación de divisas. De 1949 a 1950, las economías occidentales empiezan a ponerse en funcionamiento. En 1951 se lleva a cabo en Atenas el tercer Congreso Interparlamentario del Turismo, en donde se analizó toda la evolución que había experimentado el turismo. Una vez puesta en marcha la maquinaria turística, los analistas detectaron que en 1950 y 1975 se concentra el mayor boom turístico. La Alianza Internacional del Turismo llevó a cabo una serie de medidas a través de sus 140 asociaciones que trabajan con una Secretaría General y por mediación del Touring Clubs ofrecerían recomendaciones para los asuntos tales como el establecimiento de miradores, placas conmemorativas, placas de señalización turística, entre otras. Además, se encargaba de la defensa de los monumentos, lugares históricos y culturales de la panorámica internacional. 1958-1973, Europa y América tuvieron el récord de número de turistas y gasto producido por los viajes, triplicándose el número de cruces fronterizos. 1965, cuasi saturación de España y Francia. 1967 se declara el Año Internacional del Turismo. 1968 el turismo llegó a su techo, dando por finalizada la etapa del boom turístico. 1974 la guerra de Vietnam y las inflaciones de la economía. 1974 la OMT da entrada a sus estatutos. 1975 Conferencia de Helsinki y el turismo. 1975 Año Europeo del Patrimonio Cultural. 1976 Asamblea General de la OMT. 1980 se pone en funcionamiento el arbitraje internacional. 1982 Reunión Mundial del Turismo en Acapulco y 1983 comunicación del Delhi por el Ministro de Turismo y Aviación Civil de la India.